106.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 18 de diciembre, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuris Rodríguez, Luis Ramírez, buenos días a Daris Terrero, a Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Nuestras felicitaciones para el presidente Danilo Medina, para su esposa, la primera dama, Candy Montilla de Medina, por el matrimonio de su hija mayor, que es Candy Sibeli. El presidente Medina este año ha tenido la oportunidad, el privilegio de casar a dos de sus tres hijas. Este fin de semana pues fue la boda de su hija mayor, Candy Sibeli. Eso es bueno porque es la conclusión de una etapa, ¿no? en la vida de las personas y ya el paso hacia una nueva etapa. Es un paso de alegría, pero también de tristeza para los padres, porque indiscutiblemente que hay un vacío ya en la casa que se empieza a sentir, y entonces ya llega la preparación, ¿no? para la soledad, pero bueno, esa es parte de la vida, y uno no puede tener personalmente egoísmo frente a esas cosas. Los hijos tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que hacer su propia vida. Así es que nuestras felicitaciones a Maurice Aybar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, Juan Orlando Hernández este fin de semana pues ha vivido acontecimientos distintos, uno de ellos irreparable, muy triste, que fue el fallecimiento de su hermana Hilda Hernández. Hilda Hernández fue ministra de Estrategia y Comunicaciones, pero ella había renunciado a esa posición en el gobierno para dedicarse a la campaña de su hermano. Esta campaña, a pesar del final en Honduras, fue realizada con una nueva ley de partidos, una ley de competencia limpia. Y entonces, con la condición de funcionario, no se podía hacer campaña. Y la hermana del presidente, Hilda Hernández, tuvo que renunciar a la posición de ministra y se dedicó a la campaña de Juan Orlando Hernández. Entonces,
ella falleció junto a otras 5 personas en un accidente de un helicóptero. Aparentemente había un nivel de nubosidad y buscando pues una visual mejor, el helicóptero se elevó más allá de lo autorizado. E incluso la última comunicación con la torre de control le está reprochando al piloto pues haber hecho eso. Y después no se tiene mayor comunicación. Yo creo que esa es una experiencia que hay que tomarla muy, muy en serio. Me ha tocado vivirla con 2 amigos más. Y bueno, lo que ocurrió, nosotros íbamos hace un tiempo a Puerto Plata. Entonces, realmente hubo una situación con la nubosidad que prácticamente se perdía la visibilidad. Entonces, el helicóptero tenía que elevarse, o lo que fuere, y el piloto, no sintiendo la seguridad necesaria, pues aterrizamos de emergencia en un postrero. Pero bueno, aquí estamos, porque él dijo, no, yo no tengo garantía de lo que pueda pasar por ahí, no me voy a poner a aventurar. Entonces, nos tiramos ahí en un postrero. Uno de esos amigos andaba trajeado de blanco, que era Ramón Rogelio Genao. Entonces, por suerte que fue frente a, es tan dichoso que fue por La Vega en la entrada de Jarabacoa. Entonces ahí llamó a la casa y de emergencia le trajeron otras indumentarias y continuamos nuestro viaje por carretera. Así es que, pero frente a estas situaciones, señores, no hay que arriesgarse. No hay que arriesgarse. Si el piloto realmente no está viendo, pues nada, que busque un lugar seguro y ahí mismo se terminó ese viaje. Y entonces los demás compromisos o esperan o lo que no espera es una fatalidad. Entonces, qué lamentable esta muerte de estas 6 personas carbonizadas, las 6 personas, entre ellos el piloto, su asistente y las otras personas que acompañaban a la señora Hilda Hernández, hermana del presidente hondureño. Entonces, también este fin de semana fue proclamado oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales Juan Orlando Hernández. Ya después del reconteo de una serie de cosas, ya se oficializó. El Tribunal Superior Electoral lo ha oficializado como el candidato ganador de las elecciones en Honduras. Entonces, ayer se produjeron las elecciones, la segunda vuelta de Chile, que era el 17 de diciembre. Eso ocurrió en el día de ayer. Y Sebastián Piñera ha ganado las elecciones con un margen holgado. Y lo que ocurrió ayer en Chile debe ser ejemplo para la democracia dominicana y debe ser ejemplo para la democracia en todas partes del mundo. El candidato que compitió con Sebastián Piñera inmediatamente pues conoció los resultados. Alejandro Guilher sacó un 45,6% y Sebastián Piñera un 54,4%. Entonces, Alejandro Guilher no fue que llamó a Piñera para felicitarlo. Alejandro Guilher fue al comando de Piñera con su esposa y ambos hablaron con sus respectivas esposas sobre los resultados de las elecciones en Chile. Y Alejandro Guilher dijo, aquí ha habido un ganador indiscutible de este proceso electoral, que es el presidente Sebastián Piñera. Aquí estoy no solo para felicitarlo,
sino para decirle que están a su disposición pues las propuestas que hicimos en esta campaña. Cualquier propuesta de esa que le interese manejar, porque son propuestas que se hicieron para los chilenos. Y aquí estamos en esa condición, reconociendo que el presidente Piñera, al igual que yo, pues tenemos como preocupación fundamental la mejoría de la vida de los chilenos. Y en ese mismo sentido habló el presidente Piñera diciendo que tanto él como Guilherme son ante todo y en primer lugar chilenos y que a ellos lo que les interesa es el bienestar de Chile. Y dijo que conocía muy bien a Guilherme porque en el pasado habían trabajado juntos, tanto con Guilherme como con su esposa. Pero no hubo ayer, señores, un solo político de importancia en Chile, independientemente de la posición en la que se encontrase, que no llamara a Sebastián Piñera. Lo hizo, como es tradicional, la presidenta de la República, en este caso Michelle Bachelet. Llamó al candidato ganador inmediatamente y lo felicitó. Pero lo hizo también el presidente Lagos. Y eso de inmediato contagió a otros mandatarios sudamericanos que inmediatamente han reconocido y han felicitado a Piñera, independientemente de la diferencia que tuviesen con él, como es el caso de Evo Morales. ¿Por qué se produjeron estos resultados en Chile? Bueno, en primer lugar, ahora las encuestas acertaron, pero lo hicieron al revés. Porque en la primera vuelta las encuestas decían que Piñera iba a tener más o menos esta holgura. Pero él no la tuvo esa holgura en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta que estaban hablando de un empate estadístico, entonces ocurrió lo que las encuestas previeron para la primera vuelta. Pero lo más conveniente, señores, lo más conveniente era el triunfo de Sebastián Piñera, y Chile lo entendió. Y lo entendió tanto que Piñera consiguió votos de todos los sectores, incluyendo los votos de la llamada centro izquierda, porque la centro izquierda va a estas elecciones muy malherida porque la presidenta Michelle Bachelet promueve al candidato Guilherme, pero Guilherme saca apenas en la primera ronda un 22% de los votos, no llega a un 23% de los votos. Y otra candidata que muerde en el mismo electorado, que era Beatriz Sánchez, pues esta candidata alcanza un 20,21%, es decir, se da un empate, prácticamente un empate estadístico entre dos candidatos de centro izquierda, y desde luego que para que eso se diera, uno tenía que hacer campaña en contra del otro. Entonces, cuando llega el momento de la segunda vuelta, el Frente Amplio, que era la tercera fuerza, entonces, en principio, lo que hace es que deja en libertad a sus electores, diciendo que ellos no se sienten dueños de la voluntad de nadie y que dejaban sus electores a que votasen en función de su conciencia. Y unos 4 días antes de las elecciones, los principales líderes del Frente Amplio sí llamaron a votar por Sebastián, por Guilherme, pero uno sabe que no solo con llamar a votar, una estructura para poder lograr el voto tiene que involucrarse. Si no hay un acuerdo entre ambas fuerzas y una participación en la campaña entre ambas fuerzas
que involucre ambas estructuras, sería difícil lograr que todo ese 20% que en su mayoría lo necesitaba Aguilar para ganar, ganara. Entonces, yo creo que Chile compró estabilidad, Chile fue a lo conocido, Chile fue a escoger un hombre que no está interesado en tener un peso más en su patrimonio porque no lo requiere, no lo necesita. Entonces, el presidente Piñera ya es un hombre con experiencia. Hay una serie de propuestas ahí que son muy polémicas. Y en el caso de Aguilar es un político relativamente novato, porque si bien es cierto que es senador, bueno, esta ha sido su primera experiencia en la política, la de senador por la región a la que él pertenece. Entonces, esta cuestión habla de la madurez de un electorado. Habla de la madurez de un electorado. Aguilar es un hombre que viene de los medios de comunicación. En su momento fue una de las personas de mayor influencia en la televisión chilena como comentarista. Hay que reconocer que ha sido un hombre que es ponderado en sus juicios, muy ponderado en sus juicios, es decir, no es un loco, no es un loco, no, es un hombre muy ponderado en sus juicios. Y eso le ha permitido alcanzar todo este respeto, esa admiración, y en un momento dado que hay un vacío de político, pues él emergió como candidato, pero eso no quiere decir que tenga las condiciones para asumir un país. Y entonces esa es la experiencia que estamos viendo en América Latina. En las últimas dos elecciones, tanto en la hondureña como en la chilena, el candidato opositor ha sido una persona traída de la televisión a participar en unas elecciones. Y una cosa no es la otra. Una cosa no es la otra. A veces usted ve toda esta campaña contra la política, toda esta campaña contra los liderazgos políticos, con los políticos tradicionales, etcétera. Pero esa campaña contra los políticos tradicionales lo que trae son cosas peores. Y digo peores no porque sea mala gente la que trae, es que es gente que no tiene la capacidad para gobernar ni la experiencia para gobernar. Entonces es peor que los políticos, ni tienen tampoco el compromiso social que tienen muchos políticos. Lo que necesitamos son políticos honestos, políticos capaces. Pero la política, señores, lo mejor es que la hagan los políticos. Lo mejor es que la hagan los políticos. Bueno, son las 7:17 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sobre el caso Odebrecht, es un caso que a fin de año, pues, ha tomado nuevos matices. Y es un tema con el que se inició este año 2017 y la mecha, lejos de apagarse al final de año, ahora se enciende de nuevo, pero con otros matices. Tenemos a dos mandatarios, a un presidente y a un vicepresidente, que esta semana van a juicio político. Está el caso del vicepresidente del Ecuador, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Jorge Glass fue condenado en primera instancia ya a 6 años de prisión y a una devolución de unos 30 y tantos millones de dólares de indemnización. Eso es en primera instancia, desde luego, pero ya tiene esta condena.
en base a esa condena, entonces el Congreso le va a conocer un juicio político para su destitución como vicepresidente de la República, en un ambiente en el que hay muchas posibilidades de que resulte destituido como vicepresidente de la República, independientemente de cuál sea la suerte final del expediente acusatorio, porque todavía no hay una sentencia en firme, sino una decisión en primera instancia que de seguro va a ser apelada y después hay un segundo y falta un tercer grado de jurisdicción. Entonces, esto es lo que tiene que ver con Ecuador. Pero entonces hay un presidente que está en serios apuros, que es Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, el hombre del discurso más encendido por el escándalo Odebrecht. A partir del escándalo Odebrecht, incluso él hizo una comparecencia pública que todos los que estaban aquí bregando con el tema de la lucha contra la impunidad la reprodujeron muchísimo, y a él se le hizo mucha fanfarria como un presidente correcto que actuaba como había que actuar, una serie de cosas. Y yo siempre recordé que la esposa del presidente Alejandro Toledo desde el principio dijo: Pedro Pablo, tú no puedes abrir la boca duro, nos conocemos, tú no puedes abrir la boca duro con relación a este tema. Pero las cosas se quedaron así. Ahora resulta que este hombre que decía que los implicados en este caso no era solo que debía caer sobre ellos la sanción penal, no era solo que debía caer sobre ellos la sanción moral, era también que debía caer con ellos la muerte civil. Incluso decretó que Odebrecht o ninguna empresa vinculada a este escándalo hizo un decreto donde planteaba eso, y toda esa serie de cuestiones. Entonces, esta sobreactuación era sospechosa, y ahora resulta que el hombre puede ser destituido esta misma semana porque una empresa suya había tenido contrataciones directas con Odebrecht de asesoría y etcétera. Entonces, evidentemente que su actuación, que era para satisfacer las audiencias, para mostrarse impoluto, etcétera, ahora, lejos de beneficiarse, se ha convertido en un elemento que puede acelerar su destitución. Entonces, podría ser destituido el vicepresidente de Ecuador, podría ser destituido el presidente de Perú. Por otra parte, entonces, el señor Marcelo Odebrecht, pues que estaba en Curitiba, en un recinto penitenciario, ahora ha pasado, le han cambiado la medida de prisión y se la han variado por prisión domiciliaria. Es decir que mientras por una parte la cosa empeora, por otra parte las cosas se aligera en el caso de Marcelo Odebrecht, que ahora va a prisión domiciliaria, a Mauri. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Sobre el caso de los tres brazos, señores, desde el principio dije que ahí debió buscarse una solución pragmática de ese caso. Lamentablemente, el caso se debatió en la coyuntura donde todo estaba dominado por el escándalo de Odebrecht y donde había muy poca flexibilidad para enfocar una situación, porque cualquier cuestión que no fuera radical
que no fuera juicio y prisión, pues se veía como un paño tibio. Se veía como el interés de tapar la supuesta corrupción. Pero, señores, no todas las cosas son iguales. No todas las cosas son iguales. Vuelvo y me pregunto, ¿cuál era el problema de los tres brazos? Bueno, que el gobierno entiende que Corde no actuó bien. Corde hizo una venta como ha hecho todas las ventas que ha realizado. Ninguna, en función de la ley de Corde, tiene que ir al Congreso. Y ninguna ha ido al Congreso. Pero supongámonos que esa es ilegal porque no ha ido al Congreso, que no lo es. Entonces, todas las otras ventas de Corde, incluso empresas importantes que han sido vendidas y hoy son parte del patrimonio privado de la República Dominicana, deberían recibir el mismo tratamiento. Pero bueno, supongámonos que en este caso sí, el Estado advirtió algunas irregularidades. Perfecto. El Estado entonces decide que esas irregularidades se judicialicen. Perfecto. Perfecto. Pero cuando esto se produce, ahí hay más de 3.000 títulos emitidos. Señores, ustedes saben lo que es generar un título de propiedad en la República Dominicana. Todo lo que eso conlleva. Bueno, ¿cuál es el problema del Estado? Que el Estado dice, mira, yo no estoy de acuerdo con los precios a los que se están colocando esos títulos, a lo que se le está permitiendo a la persona la totalidad, porque a la persona no se le está vendiendo el terreno, sino lo que se le está vendiendo es el título, porque la persona tiene una posesión. Lo que pasa es que yo tengo una casa en los Tres Brazos que si la quiero vender me buscan 1,5 millones por esa casa como mucho. Pero resulta que de que yo tengo mi título, ya la casa me vale 3,5 millones o 4 millones o 5 millones. Me vale esa casa porque la carencia de título me la baja sobre los 2 millones de pesos. ¡Ah, caramba! Y si yo tengo que dar 300,000 para tener el título o 350,000 para tener el título, yo le estoy causando algún problema al Estado. No, ningún problema, porque esa persona tiene una riqueza y tiene un beneficio inmediato. Inmediato. Entonces, ok, como en medio de ese panorama, nada más podíamos ver dos cosas: prisión y justicia. Y no había solución alterna para nada. Porque ahí, caramba, si hay dos empresas que han hecho una negociación con Corde y resulta que después el Estado está desinteresado en esa negociación que esas empresas hicieron con Corde, esas empresas que actuaron de buena fe. Bueno, ve acá, yo no estoy de acuerdo con la negociación. Mira, ¿cuánto ustedes invirtieron? Vamos a llegar a un acuerdo. Porque yo no quiero que ustedes me manejen esto aquí. Yo quiero que esto me lo maneje titulación. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuánto ustedes invirtieron? Porque además yo creo que fue pírrico lo que ustedes dieron. Porque ustedes dieron 80 millones de pesos por esto. Entonces, ¿cuánto fue que ustedes dieron? ¿Dieron 80 millones? ¿O dicen que no dieron 80? ¿Cuánto dieron? Y vamos con objetividad a ver qué fue lo que ustedes invirtieron aquí. Vamos a ver cuál es el tiempo que ustedes tienen trabajando aquí y el gasto que ustedes han tenido para generar estos títulos. ¿Cuánto vale eso? Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo, pero señores, vamos a echar eso para adelante, que eso está ahí. No. Prisión y cárcel. Porque es que no. Es prisión y cárcel. No tenemos prisión, no tenemos cárcel, ni tenemos titulación. No tenemos titulación. Es decir, ahí hay muchos negocios, hay muchos locales comerciales, hay muchas residencias, hay gente pobre, pero la mayor parte del que está ahí ha comprado y ha construido.
Y lo que necesita es su título. Es su título. Usted le puede ya decir a él, mira, señores, te están engañando. Tú vas a dar 300,000 por ese título, pero el Estado te puede regalar eso. ¿Y por qué coño el Estado tiene que irte a regalar un título? ¿Por qué razón tiene que irte a regalar un título? Compra tu título, paga tu título como tú puedas, porque es que tú estás teniendo un beneficio que te duplica o te triplica tu inversión. Y ok, si hay alguien que no puede, ahí interviene el interés social del Estado. Perfecto, aquí hay una vieja que no va a poder pagar esto. Bueno, entonces vamos a ver cuántos están como esa señora y ahí interviene el Estado. Por eso, ¿sabe cuánta banca de apuestas hay ahí? De apuestas deportivas, de lo que sea, ¿qué hay ahí? Más de 300. ¿Y qué tiene que ver el Estado con cuánto le toque, le cueste un título? O las farmacias que están ahí, o las compraventas que están ahí, ¿cuánto ellas van a pagar? Si van a pagar 350,000 pesos para conseguir un título, ¿qué le importa eso al Estado? Nada. Bueno, ya yo he dicho esto otras veces, he tenido que repetir esto por una primicia. La primicia, Amaury Javier, es que vamos a dar la primicia. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Bueno, la primicia es que las empresas que estaban involucradas en este proceso de titulación, ante la situación de parálisis, entonces han interpuesto una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 2 del decreto presidencial número 392/16 de fecha 28 de diciembre. Vamos a ver si en las conclusiones y el petitorio entendemos más claramente qué es lo que están alegando estas empresas. Reconociendo y aceptando que el presidente dominicano, por la capacidad que le otorga la letra B del artículo 128 de nuestra Constitución, puede emitir decretos cuando fuere necesario, y en esa prerrogativa ha emitido el decreto presidencial número 392-2016 de fecha 28 de diciembre del año 2016, pero cuyo artículo 2 es inconstitucional, como hemos explicado a lo largo de esta instancia. Que es notorio que desde las motivaciones considerativas del decreto atacado, el presidente dominicano fue inducido al error para proscribir el contenido del artículo 2 del decreto en ese sentido siguiente. En virtud de las razones expuestas en la parte considerativa de este decreto, se ordena la suspensión inmediata de toda operación de la venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector de los Tres Brazos, así como de todo proceso de desalojo contra los actuales ocupantes de dichos terrenos. 3. Que se ha quedado demostrado que en esta instancia de acción directa de inconstitucionalidad, que la gestión de compra y venta materializada entre la entidad estatal CORDE y entre el ente privado INFEPA fue llevada a cabo mediante las facultades que le confieren la Constitución, artículos 51, 221 y 254, la ley 289-66 y la ley 141-97, así como el decreto presidencial número 533-99, acorde y a su director de entonces, Leoncio Almázar. El caso es que estas empresas han introducido esta acción directa de inconstitucionalidad porque, señores, lo que ha ocurrido es lo peor para todo el mundo. Lo peor para todo el mundo. Ojalá, porque yo sé que hay dos distinguidos abogados que están representando los intereses del Estado, en este caso, que si ellos tienen otra visión, si este proceso por otra parte ha tenido algún avance, que ellos pudieran informárselo al país, pero mientras tanto, lo que está pasando es que si usted hizo una inversión con la que el Estado ahora después dice que no está de acuerdo, pues perfecto, pero tiene el Estado derecho a retener una inversión, a mantenerle a usted perjudicado por la eternidad, por no accionar, o usted tiene que sentarse a esperar que pasen los años y los años, y eso se quede así, y entonces usted se queda encharcado. No. Pato toro tobaca, es mejor o estar preso, o estar sometido a la justicia,
porque esa cosa de alguna manera terminará alguna vez. Cambio y fuera.